Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Gaby, Laura, Andrés, Paula y David, bienvenidos. Hola, Aarón, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la nueva charla de Shemot. Vamos a entrar ahora en la parte de los conflictos, porque son unos cuantos, entre Yahweh y Faraón. Hoy vamos a estudiar el primero de estos encuentros. Así que este conflicto produjo muchos enfrentamientos, ¿no es cierto? Son toda una serie. En este mensaje llegamos al primero, que en verdad es la apertura en sí del mismo. No se trata de ninguna de las plagas, sino de la primera vez que Moshe se presenta ante Faraón. No va a haber ningún milagro ni nada, solamente una presentación, digamos, es la presentación de los reclamos de Yahweh y la negativa posterior de Faraón a obedecer. Más tarde Moshe y Aarón fueron y le dijeron al faraón: así dice Yahweh, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una festividad en el desierto. Esto está en el capítulo 5. En este pasuk vemos un título importante de Elohim: Yahweh, el Elohim de Israel. En el pasuk 3, Elohim se llama el Elohim de los hebreos. Después también agrega eso. Por lo tanto, la orden para con Faraón fue dada por Yahweh, el Elohim de Israel, que es el Elohim de los hebreos. Hemos señalado que en hebreo el nombre Yahweh es una forma del verbo ser, ¿verdad? Esto ya lo vimos la otra vez en el estudio del nombre. Esto indica que Yahweh es el único que existe por sí mismo, ¿no es cierto? Él es aquel que era, que es y que será. Y el verbo ser puede aplicarse solamente a él en un sentido absoluto de existencia. Solamente él es y nosotros y todas las demás cosas no somos. Y esta es la parte importante, porque esto es lo que Yahweh va a pasar a demostrar a Faraón y a Hasatán, obviamente también. Pero ahora Elohim es llamado también Elohim de Israel. Este título es diferente del título el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, ¿no es cierto?, que venía siendo utilizado hasta este momento. El título que ahora es un título que implica a Elohim como el Elohim de la resurrección. El título, el Elohim de Israel, indica que él es el Elohim de un pueblo transformado. Jacob era el nombre de un hombre natural, ¿no es cierto?, de la persona natural en la carne, pero Israel fue el nombre de una persona ya transformada. Y Jacob no recibió el nombre Israel desde su nacimiento, por el contrario, él fue llamado Jacob, que significa alguien que agarra el calcañar y es un suplantador, ¿no es cierto? Pero en el transcurso de su vida, Jacob fue transformado y finalmente Elohim cambió su nombre a Israel. Aun cuando los hijos de Israel se encontraban en una situación lamentable en Mitzrayim, Elohim no los consideraba como Jacob, sino como Israel. De cualquier manera, a los ojos de Elohim, su pueblo escogido ya había sido transformado en triunfadores y en reyes. El mismo principio se aplica a la manera en que Elohim mira a la congregación hoy. A los ojos de Elohim, la congregación ya es gloriosa. No obstante, si ponemos nuestros ojos en nuestra condición espiritual, podríamos considerarnos como algo muy miserable. Podríamos vernos como Jacob y no como Israel. De hecho, esa es nuestra percepción, ¿no es cierto? No obstante, Elohim nos ve como Israel. En sus tratos con Hasatán, el perseguidor y el usurpador, él dijo que él es el Elohim de un pueblo ya transformado y victorioso. Todos debemos ver y creer realmente entonces que somos ya un Israel. A lo mejor no podamos ver esto en este momento, muchas veces no nos parece para nada, ¿no es cierto? Pero si Él lo ha dicho, simplemente será. No debemos esperar a ver para creer, ¿no es cierto? Porque si no seríamos hombres de poca fe. En la eternidad todo el pueblo escogido de Elohim será un Israel ya victorioso, ¿sí? De manera que no debemos ser miopes ni tener una visión limitada a la situación presente y nada más. Yahweh no nos considera como quienes todavía estamos en cautiverio bajo Faraón. Por el contrario, Él nos ve como quienes ya hemos sido libertados y introducidos en Mashiach, representado por la buena tierra. Efectivamente, en el capítulo 5 de Shemot, los hijos de Israel todavía estaban en cautiverio en Misraim. Esto era un hecho histórico aún, ¿no es cierto? No obstante, Elohim
Elohim sabía que pronto serían liberados de este cautiverio, introducidos en el desierto, llevados al monte y finalmente al país de Canaán. En la buena tierra serían Israel, el reino, ¿no es cierto? Y Elohim sería su Elohim mismo. Por lo tanto, al venir Yahweh a Faraón para negociar con él no estaba desilusionado para nada, ni preocupado siquiera con la situación de su pueblo. Él ya sabía perfectamente lo que iba a suceder. Hola César, buenas tardes. Entonces, vemos la orden de Elohim para con Faraón en el primer pasuk de este capítulo. Hablando de parte de Elohim, Moshe y Aarón dijeron, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La fiesta está en contraste con el cautiverio, evidentemente, con el trabajo riguroso al que estaban siendo sometidos los israelitas. Yahweh pedía a Faraón que liberara a su pueblo del cautiverio para que le celebraran una fiesta. La palabra celebrarme en este pasuk indica que cuando el pueblo de Elohim celebra, él está feliz. Esa es la cosa que agrada a Yahweh. La fiesta es para él. Esta fiesta para Elohim es una adoración dispensacional, es decir, adoramos a Elohim conforme a lo que ha sido previamente dispensado de él en nuestro interior. O sea, mientras comemos, bebemos, alabamos, cantamos, ¿no es cierto?, que es la forma antigua de las fiestas, y nos regocijamos de esa manera en la presencia de Elohim, le celebramos fiesta. Esta es una manera de tener una comunión, ¿no es cierto? Como podemos ver, esta fiesta es también un sacrificio al mismo tiempo para Elohim. Sacrificar consiste en adorar. Entonces, la adoración dispensacional es una adoración a la cual Elohim se prodiga, se entrega a nosotros en nuestro interior para nuestro deleite, para que lo celebremos a Él con lo que Él nos está entregando en su presencia. Esta es la adoración que Elohim desea. Y esto es revelado en el Berit Hadashah, ¿no es cierto?, pero nace en el Tanaj. Podemos considerar esta fiesta como un festival, unas vacaciones o un día Kadosh, ¿no es cierto?, una cosa especial, por así decir, un tiempo en el que el pueblo de Elohim descanse con él y se deleite de su provisión, ¿no es cierto?, de la que él les da. 3 veces al año Elohim ordenó periodos especiales de fiesta para los israelitas. Los 3 festivales principales eran Pesaj, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, o sea Shavuot, que es Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. En aquellos tiempos al pueblo no se le permitía hacer ningún trabajo, ¿no es cierto? Todo el que trabajara en esos días sería cortado del pueblo de Elohim, como leemos en Vayikre, que vamos a estudiar más a fondo en su momento. Esta fiesta le complacía a Elohim porque era una adoración para él, y cuando el pueblo se dedica a adorar a Elohim, no debe ocuparse en otras cosas. Esa es la cosa absoluta que él pretende en nuestra relación, ¿sí? Entonces, debía cesar de todo tipo de trabajo. Según el concepto humano, la gente debe trabajar siempre, pero según el concepto divino, el pueblo de Elohim debía cesar de todas las tareas y trabajos en los tiempos de fiesta para descansar y festejar con Elohim en adoración a él, porque en verdad el único que trabaja es él. Como dice, pero Yahshua le respondió, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Yahanan 5. Nosotros tenemos el concepto de que somos nosotros los que trabajamos, y duramente, ¿no es cierto? Pero eso no es trabajo a los ojos de Yahweh. Y ahí está el punto de inflexión de la cosa. Nosotros somos explotados por Hasatán. Y eso es lo que Yahweh ve. Nosotros no estamos trabajando, ¿sí? Realmente, porque todo lo que producimos es muerte. Por lo tanto, no sirve absolutamente de nada. Y a Yahweh no le interesan lo más mínimo nuestros afanes por los trabajos, lo que nosotros llamamos de trabajo. Lo que hacemos es ser explotados. Eso es lo que Yahweh ve y le molesta cuando su pueblo se esfuerza por Faraón en lugar de clamar a Elohim para ser liberados y ir a adorarlo en el desierto. Celebrar entonces a Elohim significa adorarlo. Y también sabemos que según el concepto natural, muchos tienen la idea de que adorar es arrodillarse, inclinarse o postrarse delante de Elohim. Si bien esa forma de adoración es válida, porque también hay momentos en los que
espontáneamente nos viene la voluntad de hacer eso, no es la única forma de expresión. Postrarnos delante de Él es reconocer todo lo que es ciertamente, pero alegrarnos en Él, hacerle fiesta, celebrarle fiesta como era lo que estaba pidiendo, disfrutar con Él de todo lo que Él dispensa a nosotros es un poco diferente y mucho más interactivo, por así decir. No se trata de agradecer por las cosas materiales que nos da, que también debemos agradecer por esas cosas también, ¿no es cierto? Porque esas cosas eran sombras, perdón, de los dones que Mashiach representa, sino justamente agradecer por el Mashiach mismo, que se imparte en nuestro interior, que es la forma de disfrutarlo a él. En aquella época, que eran toda la época de sombras, la gente recibía cosas para que fueran comprendiendo que simbolizaban a Mashiach, que nosotros ahora vemos ya la realidad de todas esas cosas. No podemos seguir pidiendo las cosas, sino tenemos que pedir, agradecer y disfrutar a Mashiach, ¿sí? Entonces, cuanto más Mashiach tenemos crecido en nosotros, en nuestro interior, más adoración y alegría tendremos en el Padre y más se alegrará Él también. Por eso, según Elohim, la verdadera adoración es nuestro deleite de Él como nuestra provisión y después nuestro descanso en lo que disfrutamos de Él, ¿no es cierto? Es fiesta y es reposo también al mismo tiempo. Es dejar todas las ansiedades de lado, todas las cosas del mundo. Como lo revela Yahanan 4, la adoración que el Padre busca es el beber del agua viva, ¿sí? Cuanto más bebemos de su Hijo como el Ruach, más adoración recibe el Padre. La verdadera adoración consiste en beber de la provisión de Elohim, la cual es Elohim mismo preparado para nuestro deleite. O sea, es una relación que no se puede separar. La fiesta mencionada en el pasuk primero de este capítulo debía ser celebrada en el desierto. Ya he dicho que no debemos mirar al desierto en un sentido negativo, como siempre lo hemos visto, llamándolo lugar de pruebas o lugar de tentación, no una cosa fea, porque quien así lo describe está hablando desde su carne, está diciendo que las pruebas que debemos pasar en la disciplina para transformación son desagradables. De hecho, muchos se niegan a aceptarlas, ¿verdad? Y se rebelan contra lo que el Padre decide que debemos pasar. Es verdad que las probaciones pueden ser dolorosas en la carne, pero él asegura que todas producen fruto apacible de justicia, como dice en Ibrín capítulo 12. El desierto es nuestra arena de entrenamiento, no es un lugar de sufrimiento. Los atletas, cuando son entrenados, saben que se cansarán y que deberán esforzarse, y eso produce un cierto sufrimiento, pero no tienen en cuenta el dolor de los calambres, por ejemplo, del momento, ¿no? Ese sufrimiento, ese cansancio que tienen, sino que miran hacia adelante a la corona que les está reservada. Así es como debemos ver lo que simboliza el desierto para nosotros. No debemos decir que Él nos prepara cosas malas, ni que nos saca de la esclavitud para hacernos pasar por más sufrimientos. En el desierto somos purificados de todas las cosas que adquirimos en Mitzrayim, en el mundo, porque no podemos atravesar el Jardín cargando las cosas del mundo. Esas cosas deben caer en el desierto con nuestro viejo hombre, como ya vimos. Entonces, vemos aquí que el desierto tiene un sentido positivo y debemos recordarlo y resaltarlo todas las veces. Era el primer destino que Elohim deseaba que su pueblo alcanzara, así que no podemos insistir en que era algo malo o negativo completamente, ¿no es cierto? Él quería que su pueblo le celebrara fiesta en el desierto. Si Faraón hubiera accedido en el primer momento, los israelitas habrían ido en caminata 3 días, ¿no es cierto?, de distancia, y habrían celebrado fiesta en el desierto. Entonces, eso hubiera sido en el desierto y no en la tierra prometida. De manera que no podemos decir que el desierto es un lugar que no sirve o que es una cosa fea que tenemos que pasar como un remedio que se toma rápido, ¿no es cierto? Nosotros hoy todavía estamos a camino de entrar en el verdadero reposo de Mashiach, el milenio, ¿no es cierto?, el séptimo día, de manera que aún estamos en el desierto. Y algunos todavía están en Egipto. Pero Él nos dice que podemos celebrarle fiesta aquí y ahora. En el día en que fui salva
comenzó la lucha con Faraón. Hasta ese momento andábamos al pelo, pero cuando fui salva comenzó la lucha. No me permitió antes ni me permite ahora que el pueblo Elohim vaya no me permitió a mí ni a nadie, ¿no es cierto?, que el pueblo de Elohim vaya a servirlo y a hacerle fiesta. Trata de impedirnos de todas las formas posibles. Él desea seguir amargándonos la vida, como lo hacía cuando estábamos en esclavitud, ¿sí? Muchos están aún en esa fase, no han salido de Egipto, ya lo hemos dicho. No crean que salir de Egipto significa que serán súbitamente arrebatados, que es lo que muchos creen, o que les va a ser permitido vivir en un rinconcito, separados tal vez aparentemente, pero aún dentro del mundo. Yo también pensaba que eso era separarnos, ¿sí? Creía que sería suficiente con, por ejemplo, conseguir los recursos para vivir alejados, irse a vivir al campo, algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero eso no es salir de Egipto. Egipto es mucho más abarcante porque está en nuestro interior también. Salir de Egipto es sacar nuestros corazones de los intereses materiales, de las cosas materiales, de las cosas del mundo. Las cosas del mundo, y no me refiero a las superfluas solamente, ¿no? Como los placeres que todos consideramos en primer lugar, ¿no? Las ponemos siempre de ejemplo, ¿no es cierto? Aunque pocos las dejan de lado y que tampoco constituyen el centro del asunto, realmente son solamente la punta del iceberg, la cosa más visible, por así decir, sino las básicas, las necesarias para nuestra supervivencia, como alimento, techo y abrigo, no pueden ser nuestra prioridad. Esto es realmente difícil de comprender, más difícil todavía de llevar a la práctica, ciertamente. Es muy difícil de aceptar para nuestra carne y nuestra alma, que siempre están buscando salvarse a sí mismas. Pero esas cosas son completamente secundarias a todo lo que es del Padre, y en esa postura, en esa posición tenemos que colocarla. Si ponemos el trabajo que sustenta a nuestra familia en primer lugar, estamos dando las primicias a Hasatán y no a Yahweh, y estamos diciendo que somos nosotros los que alimentamos a la familia y no Yahweh. Yo sé lo difícil que es invertir ese orden de pensamiento, porque todos fuimos criados acá adentro. Es como pararse en una montaña y lanzarse de espaldas, ¿sí? A nuestros ojos es una locura, pero eso es la fe, es la verdadera emuná, de confianza absoluta en que Él se ocupa de todo. Masías dijo, por lo tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas, Él lo sabe. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Sin embargo, ¿qué dice el sistema? Tenés que trabajar un mes entero para tener la plata que vas a tener que gastar para vivir el mes siguiente. Entonces es todo una cosa en la cual se desobedece esto. Cada día tiene su propia dedicación, ¿no es cierto? Dedicarle las cosas al día y no estar planificando a futuro. Queramos o no queramos, el sistema nos obliga a planificar por lo menos una vez al mes. Y tenemos que planificarnos para sobrevivir ese mes. Ya estamos desobedeciendo órdenes. Sin embargo, o sea, todos hacemos exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Esta es la postura que el Padre decía que tengamos con las cosas, que nos ocupemos de su reino en primer lugar y consideremos las cosas del mundo, incluidas las básicas como secundarias, porque Él es el que dice que Él se va a ocupar de esas cosas, no nosotros. No somos nosotros los que trabajamos, ni los que nos vestimos, ni los que nada. Es Él el que dice que se va a ocupar. Por lo tanto, cuando decimos tengo que salir a buscarlas, estamos diciendo yo me voy a ocupar de esas cosas, no se va a ocupar él por mí. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes. Entonces, ¿será que él quiere que los suyos vendan todos sus bienes para convertirse en miserables sin sustento? ¿Sí? Esto no es tan así, ¿no es cierto? No es un vender, no se trata de convertirnos en miserables sin sustento, sino de quitar esas cosas del centro de nuestro interés, ¿sí? Él no quiere que vendamos todas las cosas para quedar siendo un problema.
si decimos esto y realmente lo pensamos en nuestro consciente cuando nos aferramos a las cosas del mundo, estamos afirmando que Él está buscando nuestro mal, porque eso es lo que pensamos cuando leemos, por ejemplo, la historia del joven rico, siempre diciéndonos a nosotros mismos que menos mal que no somos los ricos, ¿no es cierto? O nos pediría lo poco que creemos que tenemos, pero Él dice que al que no produce para el reino, hasta lo poco que tiene se le quitará, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y al serviente inútil échenlo a las tinieblas de afuera. Muchos creen que el joven tenía problemas porque era rico, ¿no es cierto? Porque tenía muchos bienes, dice, pero no perciben que aún los pobres tienen exactamente el mismo problema. Únicamente aquel que no tiene nada, ¿sí? De nada, ha desistido ya de colocar su confianza en las cosas materiales porque sabe que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ciertamente su interés no está en que seamos pobres, no es esa la cuestión, como otros se empujan el péndulo para el otro lado, ¿no es cierto? Y dicen qué malvado ese Dios de los judíos, ¿no es cierto? Que quiere tenerlos a todos pobres y muertos de hambre. No es eso lo que él desea, sino que aprendamos que todo sustento proviene de él. Esa es la base central. Tanto si el maná cae del cielo como si recibimos el producto de la buena tierra o a través de nuestro trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacían los israelitas en la buena tierra? Se sentaban ahí, miraban y decían, ahora va a crecer el trigo, ¿no? Ellos trabajaban y Yahweh les mandaba la lluvia. Entonces es una comunión, es un trabajo comunitario que se hace en dúo entre la tierra y el cielo. Pero lo que hacemos en el sistema satánico no tiene nada de Yahweh, no estamos trabajando con él y esa es la realidad. Y esa es la gran diferencia también que él quiere que percibamos, ¿no es cierto? Entonces, también quiere que entendamos que a pesar de que no es lo ideal, hasta el sustento de Egipto, hasta lo que ganamos en el mundo, proviene de él, porque todo proviene de él al final de las cosas, ¿no es cierto? Y es él el que está permitiendo de momento que estemos trabajando en el mundo. De manera que todo lo que obtenemos del mundo no lo ganamos con nuestro propio esfuerzo, que es lo que siempre nos decimos a nosotros mismos, colocándonos como que tenemos el derecho y que somos víctimas de nuestro propio trabajo, por así decir. Pobre yo que estoy cansado y que esto y que lo otro, ¿no es cierto? Todas esas cosas, como que el esfuerzo es siempre nuestro propio, que recibimos lo que merecemos, ¿no es cierto? Él no quiere que nosotros pensemos de esa manera, sino que todas las cosas que recibimos nos vienen por su gracia realmente, no por nuestros esfuerzos. De manera que si nos lo pide de vuelta, no nos sorprendamos. Sabemos que cuando estamos en mala posición con respecto a una cosa, Él nos pide que la entreguemos para que aprendamos y nos sea de vuelta en resurrección si corresponde ser de vuelta. ¿Mm? Con las cosas del mundo todos debemos entregárselas para aprender a no importarnos si tenemos o si no tenemos. Esa es la base central de todo, que no nos importe si tenemos o si no tenemos, porque Él está ahí respaldando todo. ¿Mm? O sea, Él es el que provee para todo realmente. Si insistimos en ser nosotros mismos los que resolvemos nuestras necesidades trabajando o lo que sea, de la forma en que sea, para resolver la necesidad que sea, Él providenciará un faraón que nos explote y nos disminuya el sustento al punto de pasar necesidad real, para que comprendamos que nuestra fuerza y en el mundo no vamos a conseguir nada. Él no quiere que nos apoyemos en el mundo, no quiere que pensemos que es el mundo al que tenemos que recurrir cuando hay hambre y que tenemos que bajar a Egipto. Esa era una constante, ¿verdad?, de la época. Pero si le entregamos todo, Él va a providenciar que despojemos a los mitzritas y nos dará no solo todas las cosas que necesitamos para nuestra subsistencia, como Él ya promete, sino además todo lo que necesitamos para levantar el Ohel Moed. Eso quiere decir que nos habremos ocupado primero del reino y Él se va a ocupar de darnos las cosas que necesitamos. Esta es la comprensión del desierto, entonces. En él deben caer todas nuestras creencias terrenales, todo aquello que nos ata al mundo, al sistema, tanto aquellas creencias equivocadas, ¿no es cierto?, como las cosas en las que nos apoyamos. Para salir del desierto, entonces debemos aprender a subsistir únicamente del maná y del agua de la roca hendida. El desierto está entonces en directo contraste con Mizraim. Mizraim es un país lleno de cultura del mundo, había mucha
prosperidad, mucha cantidad de cosas, abundancia y ciudades de almacenamiento. Además, Elohim desea rescatar a su pueblo de las ciudades de almacenamiento, esas cosas donde se amontonan muchas cosas, ¿no es cierto? Y de la cultura humana, y llevarlos a un lugar de separación en el desierto. Antes de ser salvos, nosotros nos encontrábamos en alguna de estas ciudades en la orilla del Nilo, sí, todos. Pero en la salvación de Elohim debemos ser sacados de estas ciudades al desierto, donde no hay cultura humana ni edificio mundano, no hay nada de lo que estaba en Mitzray. Entonces ruego al Padre que abra los ojos de todos a la necesidad de salir verdaderamente del poder de Faraón, que no físicamente, sino mucho más aún mentalmente, en la comprensión de todas estas cosas, y después pasarlo a la parte del alma, ¿no es cierto? Que el alma comprenda que la solución de nuestros problemas, que sí los tenemos, no está en apoyarnos en el mundo, porque aquellas eran sombras, ¿no es cierto? Eran las representaciones físicas de lo que hoy estamos aprendiendo a vivir en nuestro interior. En el Pasuk 3, Moshe y Aarón dijeron a Faraón: permítenos ir a una distancia de 3 días en el desierto. El hecho de que este pasuk habla de 3 días y no de 2 o 4, sí, ni cualquier otro número, es algo bastante significativo. En las escrituras, el número 3, particularmente cuando se refiere a 3 días, representa la resurrección. El Adón Yahshua resucitó en el tercer día, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que esté implicando 3 días, siempre le vamos a encontrar este sentido. Después de caminar 3 días, los hijos de Israel pasaron a través del mar de juncos, en el cual fueron sepultadas las fuerzas del ejército egipcio, ¿verdad? Exactamente como sucedió en el diluvio. Esto lo estudiamos en el capítulo 16 y 17 de la serie de Bereshit. Después de pasar a través del mar, el pueblo de Elohim estaba en resurrección. Llegaron al otro lado y salieron en resurrección. Ellos habían pasado a través de la muerte, a través de las aguas de la muerte, ¿no es cierto? En la noche, y habían salido en la noche de Pesaj, estando cubiertos con la sangre, ¿no es cierto? Y fueron sepultados en el mar de juncos. Por lo tanto, después de un viaje de 3 días, estaba en resurrección el pueblo. Algunos se preguntarán cómo los hijos de Israel pudieron ser sepultados tanto en el mar de juncos como en el Jardín, porque estas cosas también han sido mal interpretadas por muchos y nos han traído bastante confusión. Generalmente los mezclan como si fueran la misma cosa y evidentemente no lo son. En sí no es difícil de entender si lo vemos a la luz de nuestra experiencia de creyentes también, ¿no es cierto? El día en que todos fuimos salvos, de que cada uno fue salvo, ¿no es cierto? Fuimos salvos dentro de la muerte de Mashiach, ¿no es cierto? Desde aquel momento estuvimos sujetos a la eficacia de esa muerte, ¿no es cierto? La muerte de Mashiach. Eso significa que en nuestra experiencia somos sacrificados y sepultados continuamente, ¿no es cierto? Es un viaje en el cual estamos andando. Yo no sé, yo no puedo ya ni contar cuántas veces he pasado por esta muerte en el madero y sepultura. No porque tenga que estar haciéndolo todo el tiempo, sino porque hay tantas cosas que deben ser entregadas, ¿no es cierto?, al madero y a la sepultura. Esto es de forma subjetiva, obviamente, ¿no es cierto? O sea, mi experiencia interna, porque de forma objetiva fue una única vez realizado por Mashiach. Esto indica que nuestra experiencia inicial, ¿no es cierto?, en la vida de creyentes es igual en naturaleza que nuestra experiencia más adelantada. O sea, vamos a seguir haciendo las cosas, aunque tal vez sea de manera más profunda que a medida que más avanzamos y si crecemos. Todo lo que experimentamos en la madurez de nuestra vida espiritual será lo mismo en principio, es siempre la misma cosa que se repite, que nuestra experiencia inicial, ¿no es cierto?, el día de la salvación. Cuando fuimos salvos, fuimos colocados dentro de la muerte de Mashiach, fuimos sepultados y fuimos resucitados. No podemos agotar la experiencia de esta muerte, sepultura y resurrección, porque necesitamos aplicarla a cada ámbito de nuestra vida. Todas las cosas de nuestro viejo hombre deben ser llevadas una por una, ¿no es cierto? Y esa es la forma en la cual nosotros estamos caminando, avanzando y creciendo. Este es el punto donde muchos fallan realmente, porque creen que ya está todo consumado y listo. Ciertamente lo está, pero falta que ellos lo apliquen y manifiesten.
O sea, es como que nos den un gran regalo, ¿no es cierto? Pero lo guardamos ahí dentro del paquete y no lo abrimos. Necesitamos abrirlo y usarlo o no va a producir frutos realmente. Este gran presente que hemos recibido no producirá frutos si lo dejamos adentro, si lo dejamos hecho una semillita, ¿no es cierto? Yahweh también exigía de Faraón que permitiera a los hijos de Israel hacer sacrificio a Yahweh Elohim, ¿no es cierto? Sacrificar ya dijimos que es semejante a festejar, ¿no es cierto? El sacrificio también implica fiesta, no solamente implica necesidad de perdón de pecado, que también es una parte y ya vamos a estudiar cada uno de los sacrificios, pero uno de los más importantes es entrar en comunión con él. Para los hijos de Israel la fiesta era realmente una fiesta, ¿no es cierto? Pero para Elohim era un sacrificio. Sin un sacrificio no se puede realmente festejar nada. Lo que los hijos de Israel tenían que festejar era lo que iban a ofrecer a Elohim. Un ejemplo de esto es Pesach, justamente el cordero sacrificado a Elohim era alimento para los hijos de Israel, y esta parte es importante. Esto revela que la fiesta y el sacrificio son dos aspectos de una sola cosa. Todo lo que sacrificamos a Elohim se convierte espontáneamente en nuestra fiesta. Una vez que lo sacrificamos es una fiesta, pero sin sacrificio no hay fiesta. Todo, o sea, esto es básico para que entendamos cómo podemos relacionarnos de manera más feliz, y también que todo sacrificio precede a una fiesta. Una vez que hayamos hecho el sacrificio, percibiremos que eso nos lleva a tener una comunión mucho más rica, alegre y festiva realmente. Entonces es inútil intentar entrar en su presencia con las manos vacías, eso él lo repite muchas veces. El único cordero que Yahweh acepta de forma perfecta es su hijo, lo sabemos muy bien. Antiguamente aceptaba a los otros corderos que eran sombras, ¿no es cierto? Y si no tenemos a Mashiach creciendo en nuestro interior, no tendremos nada para ofrecer. Esa es la realidad. Además debemos también comer del sacrificio que hagamos, no podemos simplemente entregarlo ahí y listo. Esto significa que debemos alimentarnos del propio Mashiach que ofrecemos. Él siempre dijo que debemos comerlo y beberlo, ¿no es cierto? Si no nos alimentamos de Mashiach, no tendremos cordero para ofrecer y vamos a pasar hambre y nuestra adoración no va a ser aceptada, porque no tendremos el sacrificio aceptable. Muchos creen que adorar a Elohim es guardar su fiesta, seguir ciertas reglas, pero lo único que él desea es que le ofrezcamos día tras día la prueba de que Mashiach está creciendo en nuestro interior. Mashiach es el único sacrificio que Yahweh espera que le entreguemos. Esta es entonces nuevamente una adoración dispensacional. Ahora se entiende exactamente lo que es este concepto, ¿verdad? Él se ha dispensado para que nosotros lo entreguemos en sacrificio y tengamos fiesta con el Padre. Entonces, esta clase de adoración no exige que nos postremos delante de Elohim, que ya he dicho que no es algo que sea negativo, hay momentos para postrarnos realmente, pero no es esto lo que estaba diciendo aquí. Él no dijo, deja que mi pueblo vaya al desierto para que se postren delante de mí, no era esa la idea de la fiesta que Yahweh tenía en mente. Él no quiere que su pueblo haga eso en ciertos momentos, él decía que todos le ofrezcan un sacrificio, se alimenten de él y lo festejen realmente. ¿Y cómo podemos ver esta fiesta? No es algo personal, sino que es una fiesta corporativa. No podemos tener fiesta de una sola persona. Para nosotros, los creyentes, reunirse es un asunto muy serio. Cuando nos reunimos según la disposición de Elohim, celebramos una fiesta a él, ¿no es cierto? Y presentamos sacrificio a nuestro Elohim. Supongamos que nosotros los creyentes no tuviéramos una reunión adecuada. ¿Qué podría hacer Elohim en esta tierra? Bastante poco. El ador no podría hacer nada y no recibiría una adoración verdadera. Así vemos que la reunión adecuada entre los creyentes es de vital importancia. Tal vez algunos hijos de Israel hayan pensado que siempre que fueran liberados de la mano de Faraón y de Mitzrayim todo iba a estar bien. Con eso les alcanzaba, ¿no es cierto? Sacarnos de acá y ya está, ya con eso ya está. Pero eso no era correcto. El pueblo elegido de Elohim no solamente debía salir de Mitzrayim, sino que debía ir a celebrar una fiesta a Elohim en el desierto y presentarle sacrificio.
Por su naturaleza, una fiesta es un asunto corporativo, lo repetimos, nadie puede celebrar una fiesta por sí mismo. Para celebrar una fiesta debemos estar juntos con muchos otros. Cuanto más gente, mejor, ¿no es cierto? Supongamos que alguien prepara una cena con muchos platos, los presenta todos encima de la mesa, ¿no es cierto? Llena una mesa enorme y después se sienta solo. Eso es una fiesta. Eso no es una fiesta, ciertamente, ¿no es cierto? Inclusive si invitara a 2 o 3 personas, eso tampoco llegaría a ser una fiesta. Lo que se necesita es mucha gente realmente. Si hay pocas personas, va a ser todo muy apagado. Por eso Yahweh esperó pacientemente hasta que su pueblo hubiera crecido numerosamente. No lo sacó enseguida. Esperó a que fueran una gran nación. De la misma manera, ningún creyente puede celebrar una fiesta para Elohim solo o únicamente con unos pocos creyentes. ¿Sí? Debemos trabajar para levantar la novia y tener una reunión apropiada de creyentes. Perderse una reunión de la congregación significa perderse una fiesta y perder el deleite, porque si empezamos a tener la correcta reunión de la congregación, estamos teniendo una fiesta para el Padre. La pérdida que sufrimos de esa manera no es tan grande como, sin embargo, como la que Elohim mismo sufre. Si no asistimos a la fiesta, Él no tiene fiesta y Él no tiene sacrificio. Así que todos quedemos impresionados profundamente con la importancia de esto, porque la fiesta es de la congregación, no es individual. Ahora llegamos a la parte de la resistencia de Faraón. Toda esta parte que hemos visto ha sido la presentación de los pedidos, las exigencias de Yahweh. Ahora veremos cuál fue la respuesta de Faraón. Pero el Faraón dijo, ¿quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh ni dejaré ir a Israel. Ellos respondieron, el Elohim de los hebreos se nos ha manifestado, permítenos ir a una distancia de 3 días en el desierto para sacrificarle a Yahweh nuestro Elohim. No vaya a hacer que nos hiera con pestilencia o espada. Pero el rey de Misraim les dijo, Moshe y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Váyanse a sus labores. Y el faraón continuó, el pueblo del país es ya tan numeroso y quieres que cesen de sus labores. Faraón representa al Hasatán usurpador, ¿verdad? Y también a nuestro ego poseído y usurpado por Hasatán. Ya que el yo es faraón de una manera práctica, podemos ser un faraón tanto para nosotros mismos como para los demás. Un marido, una esposa pueden ser un faraón el uno para el otro, y los padres pueden ser un faraón para los hijos, y así también podemos ir a aplicarlos a muchos ámbitos y relacionamientos, ¿no es cierto? Pero también podemos ser nuestros propios faraones cuando priorizamos las cosas del mundo encima de las del reino. Un faraón es una persona que impide que el pueblo de Elohim festeje a Yahweh. Por ejemplo, ¿cuántas veces decidimos ir a leer la palabra o reunirnos con hermanos a hacer alguna cosa referente al Padre? Y entonces aparecen, por ejemplo, otros convidándonos, y siempre los manda el enemigo, convidándonos a hacer otras cosas, o pasa algo, ¿no es cierto?, que nos distrae, que nos saca. Siempre suceden ese tipo de cosas para sacarnos del lugar y terminamos haciendo otras cosas en lugar de reunirnos con Yahweh. Estas personas son faraones para nosotros, ¿sí? Estas situaciones son faraones también, a veces son situaciones y no solo personas, y todos creo que hemos tenido este tipo de experiencia, pero también puede invertirse la situación. Cada vez que impedimos a los demás que ofrezcan sacrificios a Elohim o que los festejen, nos convertimos nosotros en un faraón. Por ejemplo, los padres pueden priorizar la educación de los hijos y decir que no pueden ir a las reuniones porque necesitan estudiar para la carrera, ¿no es cierto?, del mundo. Cuando los padres se comportan de esa manera, son faraones para sus hijos. Hay muchas formas en las que las personas podemos convertirnos en faraones. A veces culpamos demasiado a Hasatán. Resulta cómodo acusar al acusador, ¿no es cierto? Pero eso no coloca la culpa en él. A pesar de que ciertamente nos tienta, nadie nos obliga a caer en la tentación. Y esa es la verdad. Efectivamente, el Satán usurpador es faraón, de una manera objetiva. Pero nosotros somos faraón de una manera práctica y subjetiva, mucho más de lo que él es objetivamente. Podemos ser un faraón para nosotros mismos, impidiéndonos a ir al desierto para festejar a Elohim, ¿sí? Imponiendo
otras cosas como prioritarias. Si consideramos nuestra experiencia, vamos a ver que a menudo nos hemos frustrado a nosotros mismos y nos hemos impedido celebrar el Elohim. Nos hemos mantenido alejados de las reuniones de la congregación, quizá con el pretexto del cansancio, de las ocupaciones, de lo que sea, ¿no es cierto?, para no asistir a la fiesta de la congregación. Quizás algunos pretendan estar muy cansados para no asistir a la reunión, pero están llenos de energía para utilizar el celular o asistir TV o estar en internet o hacer un montón de otras cosas. Siempre esas cosas que son las que utilizamos la excusa de llegué cansado del trabajo, ahora me siento a mirar TV, estar en el celular, entrar en internet, generalmente son esas cosas. Para eso sí, el cansancio nunca nos gana, ¿no es cierto? Así que no pensemos que en la actualidad solamente Hasatán es faraón, realmente. Todos podemos ser un faraón. Cuando el ego está poseído por Hasatán y usurpado por él, el ego se convierte en un faraón subjetivo. El Pasuk 2 relata la resistencia de Faraón de una manera detallada. ¿Sí? ¿Y quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh ni dejaré ir a Israel. Aquí vemos que el faraón negó a Yahweh Elohim, ¿no es cierto? Ignoró su exigencia y rehusó ir a Israel, inclusive lo rebajó, ¿no es cierto? Fue un insulto directo. Se negó aún a reconocerlo, negando su existencia. A menudo cuando frustramos a otros y les impedimos celebrar Elohim, negamos a Yahweh e ignoramos su exigencia, ¿no es cierto? Pasa lo mismo cuando nos impedimos a nosotros mismos. Estamos negando a Yahweh, negando su exigencia, negando su orden de que vayamos al desierto a celebrarle fiesta. De una manera muy práctica, esto significa que si nos alejamos de las reuniones, somos como Faraón negando a Elohim. Aquel mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y supervisores del pueblo y dijo, no les provean más al pueblo la paja para hacer ladrillos como antes, que vayan ellos mismos a recoger la paja. Pero impónganles la misma cuota de ladrillos que han estado haciendo hasta ahora. No se la reduzcan porque están ociosos, porque eso es lo que claman. Por eso es que claman, perdón, déjennos ir a sacrificarle a nuestro Elohim, que les den trabajo más pesado, que se ocupen en eso y no presten atención a promesas engañosas. En lugar de dejar ir a Israel, Faraón en realidad incrementó su trabajo con bastante rigor. Él no pidió que no se les, él pidió que no se les diera más paja. Pasa lo mismo en nuestra experiencia. Cuando Elohim está a punto de rescatar a cierta persona, por ejemplo, ¿no es cierto?, del mundo actual, Hasatán retira la paja de esa persona, es decir, la despoja de la provisión del mundo o se la disminuye, le complica la vida, aumenta las horas de trabajo, le baja el salario, no sé, ustedes saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Esto obliga a esta persona a trabajar con más rigor para poder vivir como lo hacía antes o sobrevivir, porque la verdad es que en este mundo no vivimos sino que sobrevivimos y mal. También sucede a nivel corporativo. Cuando Hasatán ve que Yahweh se mueve para levantar a la novia, hace lo imposible para que los hermanos no se unan. Complica sus vidas, aumenta sus problemas, crea disensiones, peleas, los convence de que primero tienen que ir a resolver las cosas del mundo. Ahora también tengo que correr para ir a buscar la paja, ¿no es cierto? Me agregaron una tarea más, entonces tengo menos tiempo. Esa es la idea. Faraón cortó la provisión de paja y aún requería de ellos el mismo número de ladrillos. Esto indica que el pueblo de Elohim le resultaba mucho más difícil cumplir con las tareas de lo que antes. Así que los capataces y los supervisores del pueblo salieron y le dijeron al pueblo, así dice el faraón, no les daré ninguna paja, ustedes mismos deben ir a conseguirla donde quiera que puedan a buscarla, pero no habrá reducción alguna en su trabajo. El pueblo se dispersó por la tierra de Mitzrayim para buscar rastrojo en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo, deben completar cada día la misma asignación de trabajo que cuando tenían paja. Los supervisores de los israelitas, a quienes los capataces del faraón habían puesto sobre ellos, recibían golpes y les preguntaban por qué no completaron ni ayer ni hoy la cantidad prescrita de ladrillos como lo hacían antes. Entonces los supervisores de los israelitas vinieron al faraón y clamaron, ¿por qué trata usted así a sus servidores? No se les da paja a sus servidores, sin embargo nos exigen que hagamos ladrillos. Y a sus servidores los han estado golpeando cuando la culpa es de su propio pueblo. Él respondió,
ustedes están ociosos, ¿sí? Ociosos. Por eso es que dicen vayamos a sacrificar a Yahweh. Váyanse ahora a su trabajo, no se les dará ninguna paja, pero tienen que rendir su cuota de ladrillos. Hola Tierra Luna, bienvenida, Viri. Muchos creyentes han experimentado realmente algo parecido. Después de ser llamados por Elohim, les cuesta más trabajo ganarse la vida que antes que ser salvos. Él normalmente nos quita todo recurso y cuanto más insistimos en trabajar para él, más nos corta los recursos, nos aprieta para que no trabajemos para Yahweh. Pero el solo hecho de que fueron tocados por Mashiach, Hasatán les quita la paja, ¿no es cierto? Simplemente por ese hecho, sin disminuir sus exigencias. O sea, las exigencias básicas continúan siendo iguales o a veces hasta también empeora eso. Por lo tanto, les resulta más difícil cada vez ganarse la vida. Esta es la forma en que Hasatán trata de eliminar a los enviados de Yahweh, a los que trabajan por su reino. Les quita la paja, pero mantiene las exigencias. O sea, les quita el trabajo, pero no resuelve sus necesidades físicas. No es que quedan resueltas, al contrario. La persona todavía tiene que comer, vestirse y tener techo. De esta forma trata de evitar que trabajen para Yahweh, que se vayan a ocupar de esas cosas, ¿no es cierto? Esta es la forma en que él trata de impedir que el reino avance. Y nosotros no podemos permitir que esto suceda realmente, pero tampoco debemos ir a tratar de negociar con Faraón, que fue lo que hicieron los capataces israelitas. Hasatán no es justo ni nos tratará con justicia. Es inútil exponerle la injusticia de retirar la paja y exigir el mismo resultado que antes, porque fue él el que dio la orden. Ellos dicen, ellos cuando fueron a él, dijo, ¿por qué trata usted así a sus servidores? No les dan paja y sin embargo nos exigen lo mismo. Y nos han estado golpeando, cuando la culpa es de su propio pueblo, pensando que eran los capataces los que estaban haciendo las cosas, pero la orden era del propio Hasatán, del propio Faraón, de manera que es inútil ir a reclamarle a él, mirá qué mal que me estás tratando, porque él lo que más desea es tratarnos mal, ¿sí? Si somos los hijos del Padre. Entonces es completamente inútil ir a clamar a él en lugar de clamar a Yahweh y colocar las cosas del sistema en su correcto lugar. Tratar de negociar con Faraón no tiene el menor sentido, jamás obtendrán justicia y terminarán obedeciendo al príncipe de este mundo, cediéndole más todavía de lo que ya exigía antes, porque ellos tuvieron que ir y cumplir con la orden, no hubo forma. Los israelitas ciertamente tuvieron que disponer de tiempo extra para salir a buscar la paja antes de ir a trabajar, para no ser castigados con más latigazos. Los hijos de Yahweh no podemos permitir que las presiones de Hasatán afecten al trabajo de la casa de Yahweh, porque esta va a ser la constante, ¿no es cierto? Hasta que Hasatán no esté más, esta va a ser la constante de su actuación. En este cuadro de Shemot, el Padre nos muestra que ciertamente Hasatán se opondrá a que trabajemos en su obra y lo sirvamos, pero también nos asegura que despojaremos a los egipcios y obtendremos de ellos, o sea, del mundo, lo necesario para poder levantar la casa de Yahweh, que es el Ohel Moed. Si desistimos, si volvemos al mundo, simplemente tendremos menos que antes y estaremos fuera de la casa de Yahweh. Además, Faraón dijo de los hijos de Israel, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Según Faraón, los israelitas querían ir al desierto a ofrecer sacrificios a Elohim porque estaban ociosos, no tenían nada que hacer. A los ojos de los faraones de hoy, particularmente a los ojos de los que se oponen a nosotros, ¿no es cierto?, y de los incrédulos, nosotros en la restauración de Elohim estamos ociosos, no tenemos nada que hacer. Nos acusan de ocio porque nos reunimos seguido, por asistir a las reuniones del Ministerio de la Palabra, donde se ministra su palabra, nos condenan diciendo que no queremos trabajar, no queremos estudiar, no queremos cuidar nuestros hogares, nuestras familias, o sea, no sé, las acusaciones son miles. Según su manera de entender, usamos las reuniones como pretexto para estar ociosos, para no hacer nada, vagos. El mundo siempre dirá que las cosas del Eterno son fútiles, son vanas y son secundarias, que no tienen importancia y que son una pérdida de tiempo. ¿Será que nosotros diremos lo mismo con nuestras acciones? Porque podemos no decirlo con palabras, pero sí con acciones. Porque cuando aceptamos eso y le damos la espalda a su obra, estamos diciendo que es más importante trabajar para el mundo que para Yahweh. En el Pasuk 9, Faraón dijo más todavía, que les den trabajo más pesado, que se ocupen de eso y no presten atención a promesas engañosas. Faraón no quería que el pueblo de Elohim pusiera atención a lo que él consideraba palabras vanas, promesas engañosas. No obstante, estas promesas engañosas eran en realidad la palabra de Elohim.
Pasa lo mismo en la actualidad. Los faraones actuales consideran la palabra de Elohim como palabras vanas. ¿Y qué es lo que dicen? Deja de perder el tiempo en eso, ¿sí? Ocupate de lo que realmente interesa, ocupate de los verdaderos problemas, ¿no es cierto? En cuanto a ellos, los que escuchamos la palabra de Elohim como es proclamada en las reuniones, ¿no es cierto? Y tratamos de reunirnos, de trabajar y de levantar a la novia, estamos escuchando palabras vanas, estamos escuchando falsas promesas. Si los escuchamos, los atendemos y retrocedemos, dejaremos de alimentarnos en realidad y quedaremos más débiles que antes. Lo que hacemos en la vida de congregación puede parecer ocio a los ojos de la gente mundana y pueden salir corriendo cada vez que se les complican un poco las cosas a adorar al Dios de este mundo, porque eso es lo que se hace cuando uno desprioriza las cosas e invierte los papeles. Aunque no nos damos cuenta muchas veces, creo que está quedando bastante claro. Pero lo que ellos hacen realmente es vanidad a los ojos de Elohim. Para Yahweh todo eso está completamente invertido. Mitzrayim está lleno de ocupaciones, ¿sí? Cualquier persona que está todavía bajo el cautiverio de Mitzrayim está muy ocupada siempre, ¿sí? Porque esa es la tarea del sistema, mantenernos ocupados para que no estemos ociosos y no corramos detrás de promesas engañosas. Si los creyentes andan muy ocupados es porque aún no han salido de Mitzrayim, esa es la realidad. Como ya he mencionado, no se trata de que renuncien al trabajo y se conviertan en una carga para otros, cosa que ya sucedió con los primeros creyentes, ¿sí? Como ya veremos en su momento. No es eso tampoco exactamente. O sea, basándose en que Yahweh proveerá y nada más. Él ciertamente provee, pero Él es quien decide el cómo, no nosotros. Esperar milagros no es confiar en Yahweh, es negarse a trabajar en su obra. Nosotros creemos, ¿sí? Nosotros somos sus milagros. Eso es lo que tenemos que creer realmente. Si hacemos crecer a Mashiach en nuestro interior, ese es el milagro. Eso es lo único que a Yahweh le importa realmente. Y de esa manera, si Él crece en nuestro interior, trabajaremos para su reino porque cuanto más Él crece, menos podemos quedar sin trabajar. Así que no se trata de dejar las cosas, sino de colocarlas en su correcto lugar. Son medios y no finalidades, ¿sí? Como ya dije antes, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, ellos no se cruzaron de brazos y la comida les caía al cielo. No, el maná no estaba más en ese momento. Ellos trabajaron la tierra mientras Yahweh les enviaba la lluvia. Así que trabajamos para poder trabajar en su obra. Esa es la finalidad del trabajo en el sistema por ahora, porque estamos dentro de la época. Es así como está dictaminado, ¿sí? Porque Él se ocupa de nosotros cuando nosotros nos ocupamos de lo suyo. Ese es el intercambio. Entonces, despojamos a los mitzritas mientras Él se ocupa de nosotros. Para el mundo, en cuanto alguien es llamado, él se hará ocioso, ¿sí? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar ocupados en las cosas del mundo o estar ociosos, ocupándose de las cosas de Yahweh? Yo prefiero esta clase de ocio toda la vida. Ciertamente yo no soy una persona perezosa, trabajo mucho más ahora de lo que trabajaba antes en el mundo, realmente, porque dedico mucho más tiempo y esfuerzo que antes. Para el mundo entregaba 8 horas por día, ¿no es cierto? Es un trabajo que es obligatorio. Después gastaba las otras 8 cosas en las otras, perdón, 8 horas en cosas que creía que eran para mí, ¿no es cierto? Mi derecho después de haber trabajado, ¿no es cierto? Esa relajación, entretenimiento, descanso, paseos, compras, lo que fuere, ¿no es cierto? En realidad estaba dedicándole esas 8 horas también al mundo. Pero ahora que yo estoy a su servicio, ocupo esas 16 horas para él y estoy mucho más satisfecha, porque trabajo para preparar las cosas para edificar a otros, para edificar a la novia, mientras lo disfruto como mi alimento diario y la provisión de vida. Estoy mucho más ocupada que antes y este trabajo produce frutos duraderos y produce frutos de vida. En cambio, lo otro producía solamente frutos de muerte. Hay momentos en que todos nosotros debemos decirnos, Hasatán, basta. Ahora es tiempo de que yo esté ocioso, ¿sí? Y ponerle los puntos sobre las sillas. Despojemos al mundo porque no podemos permitir que nos esclavice al punto de no poder acercarnos al Padre. ¿Sí? Tener que trabajar, perfecto. Entonces, estas son las horas que tengo que dedicar al trabajo. Haré mi trabajo de la mejor manera posible porque sigo siendo un representante de mi padre. Entonces, haré mi trabajo de la mejor manera posible y una vez terminado
el tiempo contratado, ¿no es cierto? Saldré de allí y me dedicaré a otra cosa. Entonces, prepárense porque el tiempo de su venida está próximo, más de lo que muchos creen, y de nada nos servirán entonces las inversiones mundanas que podamos hacer hoy, como decidir mejorar las casas o cosas similares. No busquemos vivir mejor en este mundo, en este sistema, ¿sí? Con vivir dignamente nos basta si eso nos permite trabajar para él. Vivir dignamente es lo mínimo y lo básico. Estar ocioso en este sentido entonces significará realmente festejar a Elohim y presentarle sacrificios. Eso nos va a permitir poder hacer eso, justamente. A los ojos de la gente mundana la vida de congregación es una vida de ocio, y a sus ojos probablemente si hacemos esto seremos fracasados. En realidad no estamos ni ociosos ni ocupados en sí, y mucho menos somos fracasados. Estamos festejando y presentando sacrificios. Delante de Elohim, esta es la clase de vida humana apropiada. Nuestra existencia tiene como propósito vivir para Mashiach, hacerlo crecer en nuestro interior. Sin nuestra existencia humana no podemos vivir a Mashiach. Pero actualmente los que están en el mundo caído solo cuidan de su existencia física, ¿sí? No se preocupan por el propósito de su existencia, para nada, no interesa. Es durar, no vivir realmente, ¿sí? Existir es una cosa, pero existir para el propósito divino es otra y muy diferente. El propósito ordenado por Elohim para nuestra existencia es vivir a Mashiach, expresar a Elohim y tener el testimonio de Yahweh. Pero la gente de este mundo tiene solamente su existencia, ¿tá? No tiene ningún propósito. Finalmente hacen de su propia existencia el propósito de su existencia. Acabo. ¿Para qué vivo? Para mí. Esa es la vida del mundo. No conocen nada más que la existencia. Hasatán aprovecha la existencia de los seres humanos o del vivir humano y usa esta existencia para usurpar a la gente, porque hoy el mundo entero cuida solamente de la existencia y nada más, que no se ocupe de otra cosa. Y obviamente deje de lado el propósito de Elohim en nuestra existencia. Todas las cosas necesarias para nuestra sobrevivencia humana, para nuestra existencia, deben estar bajo una limitación divina. Todo lo que exceda a nuestra necesidad se convierte en algo mundano, en algo egipcio, en algo de faraón, algo del mundo, ¿no es cierto? Nos impide cumplir la edificación del propósito de Elohim. Muchas veces permitimos que inclusive lo básico se convierta en algo de esta manera satánico. En todas las cosas, la edificación de Elohim debe ser el factor decisivo y primordial. Nuestro vivir no debe parecerse al de los egipcios, a la gente mundana, como decía Mashiach. Ustedes no deben hacer esas cosas como hacen los paganos, ¿no es cierto? No deben preocuparse por eso, porque su Padre sabe. Necesitamos un lugar para vivir y debemos mantener nuestra casa limpia. Ciertamente sí tenemos que ocuparnos de esas cosas, pero si seguimos con nuestra limpieza, cuando es tiempo de estar en la reunión, nuestra limpieza se hace egipcia. Si seguimos con el trabajo, con lo que sea que nos ata al mundo, cuando llega el momento de ir a reunirnos con Elohim y con la novia, estas cosas nos alejan del propósito de Elohim. No estamos en la tierra para limpiar, para trabajar para estas cosas, sino para festejar a Elohim. Así que podemos reemplazar limpieza por trabajo, estudio, recreación y lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier otra excusa que se nos ocurra, y hay muchas. Aún el tiempo que pasemos con nuestros hijos debe ser decidido por la edificación de Elohim. Otros creyentes pueden actuar como la gente del mundo, pero los que aspiramos a ser reyes y sacerdotes debemos ser un pueblo kadosh, un pueblo separado, verdaderamente, ¿sí? No todos obtendrán el galardón, no debemos olvidarlo. Nuestro vivir y nuestra existencia dependen de nuestra provisión de la fuente celestial y no de la provisión del mundo. Por esta razón necesitamos la visión y el ejercicio de nuestra fe. Moshe fue un hombre de mucha fe que sacó a 2 millones de personas, que es un cálculo, ¿no es cierto?, de Mitzrayim y los llevó al desierto, donde no había ninguna provisión terrenal para su existencia humana. No había nada en el desierto. Hoy no tenemos un Moshe, sino muchos. No estamos en el periodo de la formación, sino el de la cosecha, después de la expansión, ¿sí? No podemos insistir en hacer las cosas como en los estadios anteriores porque las cosas van creciendo. Entonces, el Tanaj era el crecimiento, el Berikadashá fue la expansión, pero hoy estamos llegando a la etapa de la cosecha. ¿Sí? Entonces no podemos seguir diciendo, comportándonos como si fuéramos semillitas. No, ya no somos semillitas. Entonces, cada etapa tiene su forma de ser manejada. El Tanaj, entonces, era la primera parte, eran las sombras. El Berija ya fue la realidad. Pero hoy tenemos la expansión ya completada prácticamente, ¿no es cierto? Está llegando la cosecha. Entonces debemos encarar estas cosas así.
Hoy no tenemos ya un árbol, ya lo he dicho, sino un bosque, no es un grano de trigo, es un campo ya blanco para la cosecha. Entonces todo ha crecido. De esta manera Yahweh levanta en cada lugar a sus enviados que ayudarán a los demás a salir. Estos enviados por su vez son guiados por la nube y la columna de fuego. Todos son guiados por la nube y la columna de fuego. No avanzan por sí mismos. Nadie que avance por sí mismo está siguiendo el camino correcto. Vamos a quedar ciegos si no tenemos a la columna y de fuego, esa guía de día y de noche, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo no hubiera querido seguir a Moshe? ¿Qué hubiera pasado? No crean que él tuvo la aprobación de todo el pueblo. Sabemos perfectamente que hubo muchas rebeliones, ¿sí? No todos son santos, dirán algunos, como dijeron algunos que se rebelaron contra Moshe. Y la respuesta es que todos los suyos son kadoshim, pero no todos tienen la misma función, que no determinamos las piedras, sino que determina el constructor. Si la mano quiere ser ojo, el cuerpo se descontrola, ya lo sabemos. Todas estas cosas fueron tomadas en muchos lugares de las escrituras, ¿no es cierto? Así que debemos obedecer lo que se nos ordena a cada uno y cumplir con la función que a cada uno se nos asigna, porque es la única forma en que hacemos crecer a Mashiach en nuestro interior, y es la única forma en que al hacerlo crecer en nuestro interior nos preparamos, nos capacitamos para poder encajar con las otras piedras y levantar a la novia. Si nos rebelamos, Mashiach no crece, simplemente. Mashiach jamás se revela a la orden del Padre. Así que es que sea Él quien nos guíe y nos dé discernimiento para obedecer lo que el Padre desea. Ahora vamos a llegar al resultado de este conflicto causado por la orden de Elohim y la resistencia de Faraón. El primer aspecto del resultado fue que Israel sufrió más crueldad, ¿no es cierto? Hola Micaela, buenas tardes. Sufrió bastante más crueldad, fue más presionado. Cuanto más grande era el conflicto, más sufría el pueblo escogido de Elohim. Esta es siempre la estrategia del enemigo, porque procura que desistan, ¿sí? No obstante, no se imaginen que el sufrimiento aumentado es una señal negativa. No debemos imaginar eso de la misma manera que no podemos decir que el desierto es una cosa negativa. En realidad, es una señal positiva, porque indica que la negociación de Elohim con el enemigo se está produciendo, algo está sucediendo, que está afectando, ¿no es cierto? Y por ese motivo que somos afectados justamente. Nuestro sufrimiento es una señal de que Elohim está en proceso de liberarnos. Ahora los supervisores de los israelitas se encontraban en problemas, porque la orden decía no pueden reducir su cuota diaria de ladrillos. Cuando salieron de la presencia del faraón, se encontraron con Moshe y Aarón en el camino y les dijeron que Yahweh los mire y los castigue por hacernos despreciables para el faraón y sus cortesanos, poniendo una espada en sus manos para que nos destruyan. La primera confrontación entre Yahweh y Faraón dio como resultado que Faraón empeorara la situación de los israelitas, ¿no es cierto? Y estos se quejaron a Moshe y Aarón de ser los culpables. Ellos no culparon al propio Yahweh. Vean bien que dijeron que Yahweh los castigue, ¿sí? Siendo que ya habían visto las tres señales, las habían acertado y habían asumido que ellos eran los enviados de Yahweh. Pero así reacciona siempre el pueblo, ¿no es cierto?, cuando las cosas empeoran. Nosotros hoy que estamos al final y conocemos no solo las sombras, sino también la realidad y la expansión de las mismas, deberíamos tener un comportamiento superior al de los israelitas. Pero la reacción es siempre la misma. Así que Hasatán percibe que la novia está comenzando a ser edificada, él retira la paja de los creyentes y los carga de presiones por todas partes. Entonces ellos se vuelven y culpan a los enviados en los que hasta ayer decían, y dicen que miren lo que hicieron, ahora el enemigo me mira mal, como si fuera terrible que decide que los castiguen por hacernos despreciables para el faraón. Ya eran despreciables para el faraón. No tiene ningún sentido. ¿Qué es la estima de Faraón para los esclavos? ¿No es cierto? ¿Qué puede ser que, me hiciste despreciable para Hasatán? ¿En qué me puede afectar la estima de Hasatán? Esa es la postura que nosotros debemos tener siempre. Si dejáramos de creer que somos el ombligo del mundo, percibiríamos que ciertamente somos una parte muy importante, pero muy importante de verdad, en el plan de Yahweh, pero que en el camino Él debe ejecutar otras acciones igualmente importantes, ¿sí? Y que además Hasatán siempre intentará presionarnos. Una de estas acciones muy importantes que debe ejecutarse aquí y será ejecutada es el juicio justamente a Hasatán, que lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos. Acusando a los enviados de Yahweh, únicamente estamos diciendo que Hasatán ha vencido, ¿sí? Que él es más importante para nosotros en nuestra preservación que Yahweh y sus enviados.
Entonces Moshe volvió donde Yahweh y dijo, oh Yahweh, ¿por qué perjudicas a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha estado tratando peor a este pueblo y todavía tú no has librado a tu pueblo. O sea, estos pasoquines indican que Moshe estaba perturbado y desanimado, evidentemente. Moshe hasta le preguntó a Elohim por qué él lo había mandado. ¿Sí? Él no estaba afectado por la acción de Faraón, pero sí por las acusaciones de los israelitas. Además le dijo, todavía tú no has librado a tu pueblo. Muchos de nosotros tuvimos experiencias similares, lamentablemente. Cuanto más ministramos Mashiach a los demás, más sufren, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho, esta es la constante, es la forma en que él trabaja. Así que sabemos que no alcanza con advertirles a las personas que esto va a suceder de esta manera, porque las recriminaciones llegan, los bajones llegan, la persona se siente mal, como si el maltrato de Hasatán fuera culpa del que predica la salvación y no de aquel que está tratando de mantenerlos en la esclavitud, ¿no es cierto? Pero esta reacción es parte de nuestra naturaleza humana caída y realmente produce desánimo cuando los santos son así maltratados. Esto nos perturba y nos desanima muchas veces. Nuestro concepto natural es que si ministramos de una manera correcta, todo tiene que salir bien, los demás deben ser bendecidos, todo tiene que andar sobre rieles, ¿no es cierto? Esperamos que los muertos sean resucitados, los enfermos sanados, los débiles fortalecidos, los pobres enriquecidos, y lo que sucede es un desastre normalmente. La situación a menudo es lo opuesto de lo que anticipamos, porque lo primero que debe suceder con los salvos es que sean sacados del mundo. Hasatán sabe que ya no tiene poder una vez que la persona es salva, lo sabe perfectamente, pero con estas presiones los convence de que sí lo tiene, porque le es permitido que la presión del mundo que aún está bajo su poder afecte a las personas. Y Yahweh lo permite para que su gloria sea manifiesta en una liberación mucho más magnífica, y nosotros debemos colocarnos del lado de Yahweh y no del de Hasatán, esperando el fin de sus promesas, ¿no es cierto?, la culminación. Así que aquí vemos que cuando los santos corren a decir, no se cumplió lo que prometió, falso profeta, por ejemplo, ¿no es cierto?, están simplemente repitiendo las posturas del pueblo incrédulo de todas las épocas. No olvidemos que a veces Yahweh demora. Era esto lo que los capataces estaban diciendo al lanzarles su maldición y pidiendo a Yahweh, que era el que los había enviado, que los castigara. Estaban muy equivocados en ese juicio acelerado que emitieron. Ellos lo hicieron con Moshe, nosotros sí sabemos que Yahweh cumplió finalmente con y cabalmente con lo que había prometido, y también lo hicieron con los profetas. Yahweh nunca se apresura, pero él es fiel. Muchas veces dice cosas de sus profetas, por ejemplo, con Jeremías o con Yahezkel, ¿no es cierto? Muchas cosas no se cumplieron sino hasta después de la muerte de los profetas. Otras se cumplieron en vida, otras demoraron años, como por ejemplo en el caso de Jeremías, justamente. Entonces, ¿qué se dice? Profeta, falso profeta, porque no se ha cumplido. Tengan paciencia porque también las cosas de Yahweh tienen su tiempo. Él tiene sus tiempos que no son los nuestros. Si nosotros desistimos ante la primera respuesta de Faraón, de Hasatán, vamos a estar renegando de Yahweh, y esa cosa no va a ser de su agrado. A pesar de que las cosas vayan mal, nosotros necesitamos apoyarnos y ser fieles al Padre. Puedo testificar firmemente que esta ha sido mi propia experiencia. A menudo he estado desanimada, tal como lo estuvo Moshe, muchas veces, como lo tuvieron tantos los profetas, ¿no es cierto? A menudo he estado, porque las cosas llueven. Muchas veces me sentí rechazada, agredida, culpada, no solo por las personas, sino también por Hasatán mismo, a veces, por las acciones, por las situaciones, ¿no es cierto? Y a veces hasta llegué a ir a Elohim y decirle, ¿qué pasó? Me pediste que hiciera esto, me pediste que hiciera aquello, que ministrara, que dijera estas cosas, yo no hice nada más que lo que me mandaste a hacer, y mira qué pasa, el pueblo está peor que antes. La situación empeoró, en vez de salvarlos, parece que estuvieran más condenados, ¿no es cierto? Esa era la situación en la cual Moshe se sentía en ese momento. Parece que lo que hice empeoró la situación. De hecho, fui acusado de eso y me siento re mal. Esa es la postura que tiene Moshe en ese momento, ¿sí? No creamos en las mentiras de Hasatán y no nos ataquemos entre nosotros, porque es lo que el enemigo realmente más desea. Creamos en las promesas de él, porque él las va a cumplir.
Después de que Moshe expresó su desaliento, Yahweh vino y volvió a confirmar su nombre y su pacto. Dijo, luego le dijo Yahweh a Moshe, pronto verás lo que voy a hacerle a Faraón. Los dejará ir a causa de mi mano fuerte. De hecho, por causa de mi mano fuerte, los expulsará de su país. Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, no me di a conocer a ellos en mi nombre Yahweh. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que vivieron como peregrinos. Ahora he escuchado el lamento de los israelitas porque los misritas los están manteniendo en servidumbre y me he acordado de mi alianza. Dile por lo tanto al pueblo israelita, yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los misritas y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim, que los libró de las labores de los misritas. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré a ustedes por posesión, yo, Yahweh. Entonces, ¿qué es más precioso que la reconfirmación del nombre de Elohim cuando Él vuelve y nos dice nuevamente las cosas para afirmar y confirmar una vez más todas sus promesas, ¿no es cierto? Y vuelve a mencionarnos su pacto y nos recuerda todo. Con esto Moshe fue fortalecido y alentado a volver a Faraón y hablar nuevamente a los hijos de Israel. En la actualidad podemos experimentar el hecho de que Elohim vuelve a confirmar su nombre y su pacto. Eso es lo que está haciendo en esta restauración. A veces, después de que yo me he quejado a Elohim, Él me ha confirmado su nombre recordándome que Él es el yo soy, ¿no es cierto? El único que existe por sí mismo. Me lo ha recordado muchas veces. ¿En quién me estoy apoyando? ¿Y en quién me estuve apoyando hasta este momento? Realmente yo no digo que vamos a dejar de sentirnos desanimados. Probablemente pasemos por situaciones de desánimo, pero Él nos va a reconfortar. En aquellos tiempos de reconfirmación, Elohim parecía decirle, nunca podría fracasar. Yo no fracaso. Todo lo que yo digo, lo digo en serio. Y todo lo que yo digo sucede. Yo soy. Pero los sufrimientos no son. ¿Sí? No creas en tu situación. Cree en lo que yo soy y afírmate en las promesas que he realizado a tus antepasados. Ellos tampoco las vieron cumplidas, pero nunca dejaron de creer en ellas. Ellos murieron sin haber visto el cumplimiento de sus promesas. Así que no desmayes porque a su tiempo todo será cumplido, porque todo forma parte de una gran promesa y lo que estás viviendo es un pedacito y nada más. Y entonces levantaré a todos mis hijos que creyeron en mí para que disfruten del fruto de su emuná. En ese momento Yahweh también reconfirma su alianza con nosotros. Pero si bien Moshe estaba fortalecido ciertamente por esta postura de Yahweh, los israelitas no lo estaban. Pero cuando Moshe les dijo esto a los israelitas, no quisieron hacerle caso a Moshe porque tenían el ruaj abatido por la cruel servidumbre. Aquí vemos una de las diferencias entre el enviado y el pueblo, una que establece el propio Yahweh. El pueblo siempre desiste enseguida, por eso las ovejas siempre necesitan ser guiadas y necesitan ser fortalecidas, apoyadas y empujadas, ¿no es cierto? Y para eso Yahweh levanta a los enviados y los capacita duramente para que puedan enfrentar esas situaciones e impedir que los demás caigan en su desaliento, porque el desaliento es real. No decimos que no lo es. Sin embargo, recordemos que si ayer hubo un único líder, ya lo he dicho, hoy hay muchos, no compitiendo entre sí, sino trabajando donde Él los coloca, y para eso debemos prepararnos todos. Yahweh ciertamente podría haber sacado a los israelitas de Misraim en el primer día, ¿sí? Pero de esa manera el pueblo no había sido educado, el juicio no habría sido ejecutado y toda una serie de cosas. Faraón debía ser completamente expuesto en su maldad, en su terquedad, en su rebeldía, ¿no es cierto?, para que los israelitas vieran su verdadera cara. Hoy también es necesario que Él exponga a todos el verdadero lado negro del sistema, ¿sí?, a fondo y en toda su maldad, para que nadie desee regresar allá y todos deseen salir. Aún así, veremos que más adelante muchos israelitas reclamaron de las cosas perdidas en Misraim, ¿no es cierto? Y lo mismo se repetirá en los últimos tiempos. No por nada tendremos la batalla de Gog y Magog en el final del milenio, como dice Gilgalut. Cuando se cumplan los 1000 años, al Satán lo soltarán de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre las 4 puntas cardinales de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Así que aún después de todo un milenio, ¿no es cierto?, de
sana doctrina, saldrán de nuevo a luchar, en la lucha en el final del milenio. Los acontecimientos se repiten, pero nosotros debemos evitar repetir el mal comportamiento de aquellos que han sido colocados como ejemplos para nosotros. Como dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, para que no repitamos los malos comportamientos. Sin embargo, Moshe todavía estaba en un periodo de aprendizaje. Como vemos que dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, ve y dile al faraón, rey de Midraim, que deje salir a los israelitas de su país. Pero Moshe apeló a Yahweh y le dijo, los israelitas no me quisieron hacer caso. ¿Cómo entonces me va a hacer caso el faraón? Yo que soy de labios incircuncisos, nuevamente. Yahweh deseaba que Moshe le dijera al pueblo que él los sacaría del yugo de los egipcios, los iba a redimir con brazo extendido, los iba a tomar como por pueblo, los iba a llevar a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero sus espíritus estaban abatidos, esa es la realidad, estaban agotados por tanto sufrimiento. Por lo tanto, no querían siquiera escuchar, considerar la palabra que Elohim le dio a Moshe. Estaban demasiado golpeados. Hay momentos en que la gente queda tan golpeada que se niega hasta escuchar las buenas noticias, ¿sí? Habían sufrido por mucho tiempo. Moshe había llegado a traerles esperanzas y entonces, como si pudiera ser posible, las cosas habían empeorado más todavía. La esperanza que los había reavivado por un momento se les pinchó completamente, ¿no es cierto? El pueblo parecía un carro sin gasolina. Realmente habían quedado agotados. Cuando nosotros no andamos en el Ruach, no podemos soportar ninguna clase de cautiverio ni de sufrimiento. Y el pueblo estaba carente de Ruach en ese momento. Entonces, nuestra alma grita y llora. Por lo tanto, debemos orar para que nuestro Ruach sea preservado y suministrado en esos tiempos de presión, y debemos calmar y someter al alma. Así que en este mensaje hemos visto el conflicto entre Elohim y el enemigo de Elohim, Faraón, ¿no es cierto?, que representa a Hasatán objetivamente, y el yo poseído y usurpado por Hasatán de manera subjetiva. Así que Elohim desea que caminemos 3 días por el desierto para que le celebremos una fiesta y le presentemos un sacrificio. Pero Hasatán y el yo se levantan para negar a Elohim y rehusar dejarnos ir. Esta es la situación actual que vivimos todos en el mundo. No obstante, debido a la plena salvación de Elohim, muchos de nosotros hemos sido liberados del cautiverio de Mitzrayim, lo estamos siendo cada día más, gloria a Él, y estamos ahora en el desierto y estamos preparándonos para disfrutar de la fiesta, estamos preparándonos para ofrecer sacrificio a nuestro Elohim. De lo que vamos a hablar ahora es del endurecimiento del corazón de Faraón. Con todo este trasfondo que estuvimos hablando ahora, llegamos al problema del endurecimiento. ¿Endureció Elohim el corazón de Faraón o Faraón tomó la iniciativa de endurecer su corazón? Moshe utiliza varias expresiones. Por ejemplo, dice, Elohim, en el 4.21 dice Elohim, yo endureceré su corazón. Pero en el 8.15 Moshe dice que el Faraón endureció su corazón. Además, vemos en la 9.7 que el corazón de Faraón se endureció. Entonces, ¿quién endureció a quién? ¿No es cierto? Esa es la cosa. Según el significado en hebreo, el corazón de Faraón no solo se endureció, sino que, perfecto, seguimos entonces, sino que se hizo terco y obstinado, o sea, se fue endureciendo. Justamente la expresión endurecerse describe perfectamente la acción. El hecho de que Moshe utilice varias palabras aquí para escribir el endurecimiento indica la gravedad justamente de este asunto. Hay 3 verbos que son utilizados: kasha, hazak y kabad. ¿Sí? Los 3 pueden correctamente ser traducidos como endurecer en esta forma, en esta aplicación, que es una explicación simbólica, porque el corazón no se endurece literalmente, ¿no es cierto? Pero existen sutiles diferencias entre ellos que son interesantes de ver. Kashá significa endurecer en el sentido de hacer algo más difícil, de complicarlo, de hacerlo más duro pero más difícil, ¿sí? Por ejemplo, es utilizada para describir el trabajo de parto de Rachel, ¿sí? Que se le complicó, se hizo más complicado, ¿no es cierto?, más duro. Jacob lo usa para describir la ira dura de Shimón y Leví, ¿sí? Una cosa muy difícil de soportar. Por ejemplo, Elisha pide una doble porción, ¿no es cierto?, del Ruach a Elías, y dice, y él le responde, cosa difícil has pedido, cosa dura has pedido. Entonces, en ese sentido se utiliza la palabra kashá. Hazak es endurecer en el sentido de hacer algo más firme, ¿sí? Es una cosa que resiste más, que está más
firme en oposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, es usada para describir que los malajim asieron con firmeza las manos de la familia de Lot para sacarlos, ¿no es cierto?, de Sodoma. O cuando Moshe toma la serpiente por la cola y se endurece, ¿sí? También. Y también es traducido muchas veces como esforzarse, o ponerse firme, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando la orden que se le es dada a Yahoshua y al pueblo, ¿no? De ser firme y no desistas, ¿no es cierto? Esa es la palabra utilizada, es hazak. Y finalmente kabad es endurecer en el sentido de hacer más pesado una cosa, de agravarla, de recargarla, ¿no es cierto? A veces es traducido como el superlativo de lo que describa, por ejemplo, si riquezas como muy rico, ¿no es cierto? O si es el superlativo de la honra, es muy distinguido, por ejemplo. Y literalmente debería ser traducido como, por ejemplo, pesado en riquezas o pesado en honras, ¿no es cierto? Como una cosa que está recargada de algo. En este sentido, el aumento de peso es traducido como una situación agravada, algo negativo, porque es la explotación a la que se refiere. Como podemos ver, entonces tenemos todos los ángulos de la rebeldía y la resistencia, bien descritos, ¿no es cierto?, tomados de todas partes. Corazones endurecidos en dureza, de intransigencia, en firmeza de oposición y en peso de opresión. Está todo descrito en estas palabras. Las escrituras afirman claramente que Elohim endureció el corazón de Faraón y también que él mismo endureció su corazón. Los incrédulos han argumentado que si los crímenes subsiguientes de Faraón fueron el resultado de un endurecimiento de su corazón por parte de Yahweh, esto convierte a Elohim en el autor de sus pecados. Y que por eso Elohim debe ser muy injusto al castigarlo por eso, ¿no es cierto? Ya que él lo endureció, porque lo castiga. Lo triste es que muchos de los servidores de los siervos de Elohim, en lugar de mantener fielmente la integridad en la palabra, que como está escrito, han tratado de reducir este filo, ¿no es cierto?, esta aspereza, como para hacerla más aceptable para la mente carnal. En lugar de reconocer que la palabra de Elohim realmente enseña que el Adón endureció el corazón de Faraón, la mayoría de los comentaristas argumentan que no hizo eso, si simplemente permitió que el monarca egipcio endureciera su propio corazón. Pero no es lo que las escrituras dicen. Cuando Shaul escribió la epístola a los romanos, estos argumentos, poniendo en duda la soberanía de Yahweh, ya habían empezado. Por eso muchos ya estaban hablando de esa supuesta injusticia. En Romanín 9 dijo, y no solo esto, sino que también cuando Rivka concibió de un hombre, de Yitzhak nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal para que el propósito de Yahweh dependiera de su elección y no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Por eso está escrito, amé a Jacob más que Isaú. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Porque le dice a Moshe, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que no depende de que uno quiera ni de que uno se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. Y entonces pone el caso de Faraón como ejemplo y sigue diciendo, por ejemplo, en la escritura se le dice al Faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se proclame por toda la tierra. De manera que él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Ven que el tema ya estaba en aquella época. Entonces Shaul explota y dice, hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? ¿Le dirá la vasija formada al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de reprobación, designados ya para destrucción? ¿Y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Aquí entonces Shaul afirma que como creador Elohim tiene toda la autoridad soberana de hacer lo que quiera. Y eso es real.
Esa comprensión es básica y normalmente los humanos, pequeños gusanitos, ¿sí? Olvidamos que existimos por su gracia y hasta llegamos a decir, entonces, ¿por qué me echan la culpa, no es cierto? ¿Quiénes somos nosotros para argumentar de esta manera? Tenemos que reconocer que somos barro y que Elohim es el alfarero. Así que él tiene autoridad de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Más aún, él tiene el derecho de hacer vasos de ira, así como de misericordia. Sin embargo, Shaul ya había respondido antes a este asunto y la cosa que él se enojó después, ¿no es cierto? Por eso explotó. La cuestión está en leer todo el contexto. La discusión comienza acerca de la situación de los yahuditas que han sido desgarrados, que se consideran a sí mismos como pueblo de Yahweh, porque a ellos, dice, les fueron entregadas todas las sombras. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, o sea, de ellos salieron, ¿no es cierto? Y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos por todos los siglos. Amén. Pero no son sus hijos a los ojos de Yahweh. No es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Yitzhak se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de las promesas son los que se cuentan como descendencia. Entonces Shaul no solo defendió el derecho del Creador Supremo del universo de hacer lo que bien le parezca, porque todo le pertenece, sino que inclusive dio la explicación acerca de la supuesta acepción de personas que estaba siendo indicando que la diferencia que él establece entre unos y otros proviene de la fe de la persona. Esa es la base. Yahweh amó a Jacob, pero aborreció a Esaú, porque uno era de la semilla de la mujer y el otro de la serpiente, y uno se inclinaría a Yahweh y el otro no. Simple. Yahweh puede ver esas cosas. Esta diferencia está incrustada en nuestro código genético a nivel espiritual. No se trata de un alelo que determine un factor físico como el color de los ojos o de la piel, ¿no es cierto? Sino un factor que determina la inclinación espiritual de la persona. Algo que los humanos no vemos, pero Yahweh ve. Así que por miles de años los creyentes no han sabido explicar este punto, obviamente, y lo aceptaron simplemente por la fe, asumiendo la soberanía y la misericordia de Yahweh en sus decisiones. Hoy sabemos que las diferencias han sido colocadas en el interior de cada ser humano como una marca, ¿no es cierto? Y aún así, Él no ha limitado su misericordia a los que tienen su marca, excluyendo a los que llevan la marca de la serpiente. Aún a estos, que se inclinan en su contra, ¿no es cierto? Ahora, les es dada la oportunidad de ir en contra de su propia naturaleza y aceptarlo para salvación. Ellos también tienen esa opción, ¿sí? Sin embargo, Yahweh sabe de la dureza, kashá, ¿no es cierto?, la firmeza, hazak, y el peso, kabad, de esos corazones que solo consiguen endurecerse más y más hasta hacerse de piedra. Ese es el punto para comprender el asunto de Faraón, justamente. Esta parte es la parte importante. En el universo existen tres cosas que no pueden ser negadas: la soberanía de Elohim, la misericordia de Elohim y el libre albedrío del hombre. La soberanía y la misericordia de Elohim son divinas y también eternas, no tienen comienzo y no tienen fin. Por el contrario, el libre albedrío del hombre es algo creado por Elohim, ¿no es cierto? Es algo otorgado por él. Al crear al hombre con libre albedrío, Elohim exhibió su grandeza realmente. Por esto, él no nos obliga a escogerlo, ¿no es cierto? Él coloca las cosas para que elijamos a nuestra propia libertad. Él nos da libertad para tomar la decisión. El hecho de que Elohim concedió al hombre este libre albedrío revela también su sabiduría y su amor. Ninguna persona grande, sabia, verdaderamente amorosa, obliga a los demás a hacer algo. Por el contrario, esa persona siempre va a respetar el libre albedrío de los demás y a decir: tú tomas la decisión, ¿sí? Si quieres hacer eso, puedes hacerlo, ¿eh? Cada uno toma la propia decisión. El tomar a Elohim o rechazarlo depende de nuestra elección. Ayudar, ignorar o hacer daño a sus hijos y enviados también depende de nuestra decisión. Bereshit 2 demuestra que el hombre tiene libre albedrío. Este capítulo enseña que Elohim colocó al hombre, que él creó al frente de los dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre es libre de escoger uno de los dos.
Cuando yo era joven pensaba que Elohim se había equivocado al permitir que el segundo árbol estuviera en el jardín, porque bastaba con no ponerlo para evitar todos los problemas, ¿no es cierto? Si hubiera habido un solo árbol, el árbol de la vida, ¿no? Estaba todo resuelto desde movida, ¿no es cierto? Pero en su grandeza, en su sabiduría y en su amor, Elohim le dio al hombre la oportunidad de escogerlo, porque eso es lo que hacemos cuando realmente amamos a la otra persona. Le damos la libertad completa, esa es la libertad y no la que Hasatán ofrece, que es falsa completamente. Yahweh estaba enseñando al hombre a conocerlo en su magnitud cuando Hasatán metió la cola, lamentablemente. Pero ya sabemos que esto no solo no tomó por sorpresa al Creador, sino que él mismo providenció que esto sucediera. Esto puede asustarnos un poco realmente, pero no debería. Hemos hablado muchas veces que su disciplina es para nuestro bien, desarrollo y crecimiento, ¿sí? Aunque al momento nunca parece agradable. Para darnos el libre albedrío era necesario crearnos en un estado de neutralidad, es decir, sin inclinación ni para un lado ni para el otro, porque si no, no sería libre albedrío. Y esto implica quedarse con el 50% de las probabilidades. Si hubiera dejado así las cosas, sabiendo que Hatshatan andaba dando vueltas, con la caída del hombre, ambos habrían perdido todas las posibilidades. Se podría argumentar que entonces surge el plan de salvación, pero el plan de salvación no es un plan B, ¿sí? No es un plan de contingencia. Vamos a ver qué hacemos ahora. No, no tenemos un supremo creador que no sea capaz de analizar todas las posibilidades previamente, ¿no es cierto? Ya que asegura que él siempre está en el gobierno de todo. Para tener el 100% de las posibilidades y al mismo tiempo dar el libre albedrío, él debía desarrollar un plan donde utilizara al enemigo como aliado, entre comillas, ¿no es cierto? Siendo él el creador y el enemigo y el enemigo es la criatura, ¿no es cierto? Obviamente, ciertamente podemos entender quién lleva la ventaja y quién puede desafiar a todos los falsos dioses a hacer profecías que se cumplan. De manera que Hasatán forma parte del plan de Yahweh desde el comienzo. Esto puede chocarnos un poco, pero es absolutamente real. Decidió utilizarlo justamente. Esto no es leche para niños, es alimento sólido para creyentes adultos. Los niños pueden resultar espantados y confundidos. Claro caso el de los incrédulos, ¿no es cierto? No existe nadie más niño que uno que nunca ha nacido. En este caso, nacido de nuevo. Los que reclaman de la supuesta injusticia de Yahweh no han captado las profundidades del asunto con todas sus implicaciones. Uno de los pasuquín que más aman los ateos y más espanto causan los creyentes, los que lo conocen, que son pocos la verdad, es el que sigue. Yo soy Él, formo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago la paz, yo creo el mal, yo Yahweh hago todas estas cosas. Esto es Yeshayahu en el capítulo 45. Aquí Yahweh se declara tanto el que crea la luz como las tinieblas, tanto el bien como el mal. Esto es bastante simple si entendemos que todo fue creado por él. Si decimos que no, que algo no fue creado por él y existe, estamos diciendo que no es el creador supremo. Fuera de él nada existe. Si nos atenemos a este principio, no habrá dudas a este respecto, pero entonces va a surgir la pregunta: ¿puede el mal salir de Yahweh? ¿Puede él producir el mal? Y la respuesta es un rotundo no. Así como las tinieblas son la ausencia de la luz, motivo por el cual estaban antes de haber llamado a la luz a ser en Bereshit 1:3, ¿no es cierto? Así también el mal es la ausencia del bien. Pero así como las tinieblas no subsisten ante la luz, el mal no subsiste ante el bien. No solo al hombre Yahweh le ha dado el libre albedrío, sino también a todas sus creaciones. Y esto incluye a los malajim y el propio Hasatán. En el principio Yahweh creó el cielo y la tierra y dice que la tierra llegó a estar informe y vacía, ¿no es cierto? Cosas que ya estudiamos en los primeros capítulos de Bereshit 1 de la serie, ¿no es cierto? Por lo tanto, Yahweh no la creó informe y vacía, sino que hubo un proceso X, que la condujo a este estado, un proceso que incluyó al mal y las tinieblas como una deformación del estado ideal, perfecto, original de las mismas, porque vemos que las tinieblas estaban ahí. El mal no fue creado, sino que surgió porque es una de las consecuencias del libre albedrío. ¿Sí? Pero Yahweh programó todo para que ese mal fuera de utilidad para el desarrollo de la humanidad y que finalmente fuera condenado por sus malas acciones y destruido. Algunos pensarán que la situación en el universo sería maravillosa si Hasatán no existiera, ¿no es cierto?
en la eternidad lo será, pero de momento es un hecho que tanto Elohim como Hasatán, tanto la vida como la muerte están presentes y que debemos escoger entre los dos. Y es un hecho mucho más poderoso, aunque todo el plan de Yahweh se trata de crear vida a través de la muerte. Necesitamos ver eso porque en ese sentido Hasatán es necesario, ¿sí? Entonces la vida es lo único que puede vencer a la muerte y para eso la muerte debe ser atravesada. Ahora sí, hablamos de la parte que había empezado fuera de lugar. Volvemos al tema del endurecimiento del corazón de Faraón. Entonces, ¿quién fue el que endureció a quién? Ahí sí vamos a reflexionar ahora acerca de nuestra experiencia cuando creímos en Yahshua. ¿Esta relación fue iniciada por nosotros o por Elohim? Ciertamente fue iniciada por Elohim, ¿no es cierto? En base a todo lo que hemos venido hablando, porque fuimos predestinados desde la eternidad, como ya expliqué antes en la misma serie que acabamos de citar, la serie de Bereshit. Esta selección no es arbitraria, sino que es espiritual. La condición es que la semilla de la mujer tendría la capacidad de elegir a Yahweh, mientras que la semilla de la serpiente no, y va a rechazarlo. Aquellos que se inclinen para el mal, ¿no es cierto?, fortalecen su genética serpentina, no de una forma física, como muchos creen que algunos son reptiles asumiendo forma humana o cosas así, sino en una forma espiritual realmente. La serpiente se opone a Elohim y todo lo que es de Elohim, y esto es una actitud y no una cuestión física. Aunque Él nos predestinó, poniendo esta condición, no obstante, cada uno de nosotros creyó por su parte y aceptó a Mashiach, porque aún es necesario ejercer el libre albedrío. Cada uno debe ejercerlo. No alcanza con creer que Mashiach es el Salvador, tampoco enviado por el Padre. Hasta los demonios lo saben y tiemblan, ¿no es cierto? Pero no por eso son salvos. Aún así, mi creencia en Mashiach no fue planeada ni iniciada por mí. Es necesaria la creencia y la aplicación, ¿no es cierto? En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, de manera que fuimos predestinados. Esta parte se les hace un poco difícil de entender siempre, pero una simple comparación bastará para esclarecer el asunto. Para ganar una carrera es necesario llegar en primer lugar, ¿verdad? Esa es la condición preestablecida para ganar la carrera. Esa condición está establecida de antemano. Y aunque todos saben de qué se trata, todos sabemos, nadie sabe quién vencerá. Porque esa es la otra realidad, hasta que la carrera finalice. De la misma forma, en el plan de Yahweh, la condición preestablecida es que el que crea será salvo. ¿Sí? Pero nadie sabe, nosotros nadie hoy sabemos quién cree o no. Y mucho menos quién cree verdaderamente, quién miente, ¿no es cierto? Solamente cuando se llegue a la meta final sabremos quiénes serán los verdaderos y quiénes no, ¿no es cierto? Y quiénes estaban directamente del otro lado. Esta es la condición que ya ha predeterminado a los vencedores. La fuente de nuestra salvación fue Elohim mismo, hasta en el aspecto de la predestinación, depositado este aspecto en la genética que los suyos cargamos, ¿no es cierto? Esa marca está puesta en la genética. Él lo planificó, lo inició y lo planeó, especificando cómo esa condición espiritual necesaria para ejercitar la fe pasaría de una generación a otra únicamente en la semilla de la mujer, ¿no es cierto? De la misma manera en que pasaría la condición caída y la inclinación hacia el lado serpentino del lado de los hijos de la serpiente, ¿no es cierto? Así permitió que la serpiente tuviera su 50% de posibilidad, ¿no es cierto? Aparentemente. En verdad, la soberbia de Hasatán y su terrible ambición de poder han sido siempre su perdición. Ese es el comportamiento que incita en los hombres siempre. Buscar las cosas que parecen ventajosas, como ya sabemos por muchos casos, como por ejemplo el caso de Lot, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que al final las cosas siempre resultan en algo opuesto. Así también sucede con las cosas de hoy. Puede que a muchos les parezca que permanecer en el mundo es algo ventajoso y seguro, mucho más que seguir el camino del madero y a Mashiach, ¿no es cierto? Porque para seguirlo a él es necesario perderlo todo. La verdad es que Yahweh y Yahshua son personas, hablan de frente, dicen las cosas de frente, no viene con eufemismo, no palmean la espalda, dice, va a costar, sí, va a costar. Es así de simple. ¿Va a ser fácil? No, va a ser difícil. Pero el premio vale la pena. Esa es la postura. En cambio, Hasatán dice, no,
quédate tranquilo. Y así engaña a muchísimos porque el alma trata de seguir por ese lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos, muchos creen que eso aplica al vecino generalmente, ¿no es cierto? Porque muchos están ciegos de su propia condición. Ser rico no es solo tener muchos bienes materiales, eso es solo la excepción más evidente. Ser rico es aferrarse, como ya dijimos, a cualquier cosa en este mundo para no seguir a Mashiach plenamente. Con eso alcanza, ¿sí? Estos ricos tal vez no lo sean tanto en comparación con la élite, tal vez no tengan esa abundancia de cosas, pero algunos son más ricos que otros que tienen menos. Nuestra carencia o abundancia no puede determinar el lugar donde depositamos nuestro corazón. Absolutamente contraria es la posición de la viudita, ¿no es cierto? La viuda que dio las 2 moneditas, cuando dijo, como dijo Mashiach, dio de su sustento. Esa es la verdadera confianza en que Yahweh proveerá. Compartir lo poco y no lo mucho. Y ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Y ella demostró dónde estaba su corazón y cuál era su genética, cuál era su inclinación. Todos los que insistan en apoyarse en las serpientes del mundo descubrirán un día que se les van a soltar de las manos, se volverán en su contra y los van a morder. Entonces, ya que el asunto es cuestión de ejercer nuestro libre albedrío a cada paso que damos, ¿sí? El paso de salvación es uno solo. Recordemos y reafirmémoslo, no me voy a cansar de afirmarlo. Pero la santificación es una carrera que requiere de muchos pasos para llegar, ¿no es cierto? Así que no endurezcamos nuestros corazones, no pensemos que Faraón es más poderoso que Yahweh, que nuestra subsistencia depende de él, que tenemos que bajar a Egipto y a esclavizarnos para poder subsistir. Desde siempre, dentro o fuera del sistema, nuestra subsistencia depende de nuestro Padre. Hagamos su obra, entonces, porque él se ocupará del resto. Pero volviendo a nuestro faraón, entonces, aunque todas estas cosas explican la postura completamente justa de Yahweh, ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Y no queda duda alguna de que no es injusto cuando actúa como actúa. No nos explican del todo aún la divergencia entre ese Yahweh endureció y Faraón endureció. Porque aunque muchos acepten que Faraón ejerció su libre albedrío al endurecerse, permanece el hecho desconfortable de que Yahweh endureció el corazón de Faraón. La mayoría de los creyentes prefería que eso no estuviera escrito. ¿Sí? Sin embargo, si leemos todos los capítulos del 9 al 14, vemos que Yahweh nunca hizo nada de forma directa. ¿Sí? Él no endureció el corazón de forma directa, aunque sí lo hizo de forma indirecta. En el mejor estilo de un jugador de ajedrez magistral, para endurecer el corazón de Faraón simplemente necesitó provocarlo. Eso fue todo. Eso era todo lo que necesitaba hacer. La soberbia de Faraón haría el resto. Es una reacción perfectamente lógica y esperable, como frotar un fósforo y esperar que encienda. Ciertamente encenderá, no queda otra cosa con el fósforo. Lo frotamos, enciende. Nosotros sabemos que esto es bastante simple de realizar y todos sabemos manipular a los otros, qué cuerda tocar para que el otro baile, ¿verdad? ¿Habrá alguna cosa más justa que aplicar al acusador y tentador de los hermanos, al que vive provocándonos para tropezar y caer en tentación, su misma medicina? Siendo que Satanás hace eso con los hombres, justo es que Yahweh lo haga con sus seguidores. De esta manera, antes de que Moshe se enfrentara por primera vez con Faraón, Elohim le dijo que él endurecería el corazón de Faraón. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente le dio una orden. Para empezar, le dio solamente una orden. Le dijo, deja a mi pueblo ir. Listo, ya lo encendió al fosforito. Ya el otro se puso loco. No hay nada que la soberbia rechace más que una orden directa, ¿sí? Cuanto más en el caso de los poderosos. Los poderosos son los que dicen, vos me vas a mandar a mí. Y listo, con eso ya explotan para el lado que necesitan ser provocados. Yahweh hizo que Moshe le ordenara dejar salir al pueblo para que lo adorara. Eso fue todo. A partir de ahí solo necesitó continuar apretando la tuerca que el propio faraón podría haber aflojado con solo desistir de su soberbia, más aún cuando era evidente su incapacidad de vencer, ¿no es cierto? De esta manera, al responder a su propia soberbia, Faraón endureció su corazón, y ahí se cumple todo lo que está escrito. Pero dado que él fue provocado, debemos dar la gloria del hecho a quien es debido, a Yahweh, que determinó endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Simplemente porque debía exponerlo. Como veremos más adelante, esto no es solamente
hecho así de, ay, vamos a hacerle chachas en la cola a este faraón malvado que no deja salir a mi pueblo. Esto fue un juicio a Egipto y un juicio a Hasatán, una cosa legal firme y muy importante. Así que estas son las cosas que son importantes para entender acerca de lo del asunto del endurecimiento del corazón de Hasatán y de Faraón, perdón, que lo vamos también aparece en muchos otros lugares en las escrituras, que Yahweh endurece el corazón o que algunos endurecen su propio corazón. Ahora sí he terminado realmente con la charla y si necesitan hacer alguna pregunta quedo a disposición. A ver, dice Andrés, hoy Faraón está usando armas tecnológicas que tratan de persuadir por enésima de la voluntad. Está utilizando todas las formas porque ya sabe, sabe perfectamente que le queda poco tiempo. Él sabe muy bien que no tiene tiempo y necesita tomar el control más absoluto posible hasta último momento para hacer su última jugada, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Este, él, dice Carla, él pone delante de todos el fuego y el agua hasta donde quieran extenderán su mano. No recuerdo el pasuk ni el libro donde aparece. Fuego y agua nunca lo escuché, pero el bien y el mal ciertamente. Él pone el bien y el mal a disposición de cada uno. Elige el bien para que vivas, dice. Pero fuego y agua, no, no, no. Hola Flor, buenas tardes, ahora te veo. Dice Andrés, escuché alguna vez que el Creador puede permitir tanto mal como Él lo requiera y esto es para bien, y esto es para bien, es limitado y tiene un propósito eterno. El mal durará solamente en en este mismo periodo en el que estamos nosotros, ¿no es cierto? Porque después el mal será destruido, será lanzado finalmente y será destruido el mal y todas sus consecuencias, la muerte, que es el salario del mal, ¿no es cierto? Todas esas cosas serán eliminadas por completo, de manera que deberíamos tomarlo más bien como una especie de abono para la humanidad, para prepararla justamente para la eternidad, para el momento final de salir y manifestarse completamente en toda su plenitud. Entonces, él siempre vemos que lo usa en todas partes lo usa, en todas las escrituras, lo vemos cientos de veces citado, que utiliza al mal para sacar un bien siempre, para edificar, para disciplinar, para exponer cosas, para toda una serie de diferentes acciones, ¿no es cierto?, que son siempre para el bien de sus hijos. Así que no lo tomemos no es que sea bueno tampoco, ¿no es cierto? No digamos, hagamos males para que vengan bien, pero es una cosa absolutamente necesaria que está cumpliendo realmente con su utilidad, mal que le pese. Aunque no le guste, está cumpliendo con la utilidad que Yahweh le da. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, dice Gaby, no hay caso, el pueblo es la carne y el alma. El pueblo, cuando llamamos el pueblo, hablamos de la masa. Cuando hablamos de la masa, hablamos de esa agrupación que nunca piensa, ¿no es cierto? Es la masa que actúa de manera emocional y sin racionalidad alguna, ¿no es cierto? Que es sumamente manipulable, influenciable. Cuando la masa tiene ese tipo de comportamiento, sin duda alguna es la parte carnal la que manifiesta, absolutamente. Dice Andrés, podemos encarnar a Faraón o a Moshe, es clave entenderlo, exactamente. ¿Cuál es el papel para el cual estamos preparándonos para seguir adelante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función para la cual estamos siendo levantados y qué es lo que vamos a decidir realizar y a quién vamos a escuchar, ¿no es cierto? Dice Carla, es para hacernos reaccionar también las presiones para ver a quién vamos a obedecer. Exactamente, la tentación es siempre, como dice el Padre, nos prueba para ver si lo amamos. ¿No es cierto? Entonces, esa es la cosa, esa es ser colocados en la posición de ver a quién vamos a obedecer. Y no solamente eso, generalmente las tentaciones, si prestamos buena atención a nuestro alrededor, son para exponer la maldad justamente del enemigo, ¿sí? Entonces,
Esto es comida sólida con picante. La verdad que sí, vamos a estar viendo cada vez más con picante, porque a medida que avancemos vamos a empezar a entender la relación realmente que tienen todas las partes, todas las piezas y cómo van encajando. Es realmente sorprendente, es un camino fantástico. A mí me está gustando muchísimo, ¿no es cierto? Porque yo como ustedes tengo las piezas, pero no las he montado y las vamos montando ahora. Ir montándolas esclarece muchísimo toda la situación, nos da un panorama fantástico y nos refuerza, justamente nos fortalece en lo que estamos creyendo, porque a veces el desánimo es grande, las presiones de Hasatán son grandes y cuando desanimamos, si vemos todas estas maravillas, decimos no, Él está ahí y sigue acompañándonos. Así que hermanos, que nos siga bendiciendo, que nos siga guardando de la mano negativa de Hasatán, pero también aceptemos que lo que nos enseña es para mejorarnos, ¿no es cierto? Y para que nos volvamos a Él en lugar de volvernos al mundo. Entonces, que Yahweh nos bendiga, los veo a todos mañana. Shalom.